Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada. El antiguo zar antidrogas de Felipe Calderón ha sido declarado culpable de colaborar durante 2 décadas con el cártel de Sinaloa. Cae en la misma corte y ante el mismo juez que condenó al Chapo. 38 años en prisión. Esa es la sentencia que Estados Unidos impuso este miércoles a Genaro García Luna, antiguo zar antidrogas y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. El exfuncionario de 56 años, alguna vez considerado uno de los hombres más poderosos y temidos de México, selló su destino en la Corte del Distrito Este de Nueva York. En el mismo tribunal y ante el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2019. Por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de 2 décadas con el cártel de Sinaloa, García Luna ha sido el político mexicano de más alto rango que ha pisado una corte estadounidense. Será también el primer alto mando que purgue una condena en una cárcel de ese país. El juez Brian Cogan además le ha impuesto una multa de $2 millones. Dijo el juez: no voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel. Así sentenciaba el juez Cogan antes de dictar una sentencia histórica de 460 meses en prisión. Cogan no concedió la cadena perpetua que exigía la fiscalía, ni los 20 años, la pena mínima que pedía la defensa. Pero fue implacable y no dudó. Usted, dijo el juez, usted, Genaro García Luna, tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de forma diferente, aseguró, mientras la mirada del acusado se nublaba y lucía completamente derrotado. El juez castigó la doble vida del exsecretario, que aprovechó sus cargos en lo más alto del gobierno mexicano para favorecer y colaborar con el cártel de Sinaloa. Durante más de 2 décadas, ese fue el argumento principal para dictar la pena. El juez Cogan le dijo a Genaro García Luna: usted es culpable, señor. Genaro García Luna dijo, al dirigirse por primera vez al tribunal que selló su destino: yo no he cometido ninguno de estos delitos. El exsecretario apareció con un traje oscuro, un semblante rígido y el ceño fruncido, pero mientras avanzaba la audiencia, su armadura empezó a hacer mella y agachó la cabeza cuando intervino el juez, y el último en tomar la palabra. El exfuncionario aseguró que su caso estaba atravesado por intereses políticos, como él les llamó. Insistió en su buen comportamiento y su legado como servidor público. Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido que me pida volver con mi familia, imploró el narcotraficante Genaro García Luna. Él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel, afirmó Sarita Comatiredi, la fiscal en jefe. Repito, él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel, dijo la fiscal en jefe, Sarita Comatiredi. Usted tiene muerte en sus manos, sentenció. Las autoridades estadounidenses buscaban sentar un precedente contra los funcionarios corruptos de México. Argumentó las enormes dificultades de llevarlo ante la justicia y aseguró que el cártel de Sinaloa no existiría sin la ayuda de funcionarios como Genaro García Luna.
Repito, el cártel de Sinaloa no existiría sin ayuda de funcionarios como Genaro García Luna, aseguró la fiscal de los Estados Unidos. El mensaje que envíe este tribunal será increíblemente importante, continuó la fiscal. México no es una república bananera, es un vecino importante, añadió, sobre la importancia del caso en comparación con otros líderes latinoamericanos sentenciados en el sistema legal estadounidense. Tras un juicio de 5 semanas en febrero del año pasado, el veredicto del jurado fue unánime. García Luna fue declarado culpable de los 5 delitos en los que se le acusó en la corte de Brooklyn. 3 por conspiración para traficar drogas, 1 más por participar en una empresa criminal continua y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades. La sentencia, prevista en un inicio para junio del año pasado, se retrasó en al menos 5 ocasiones debido a los pedidos de sus abogados para que se repitiera el juicio. El juez Kogan rechazó la solicitud el mes pasado, después de que la fiscalía destapara que el exsecretario ofreció sobornos de hasta $2 millones a otros presos para que declararan a su favor. La defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, defendió la inocencia de su cliente y anunció que apelará la condena. ¿Por qué 20 años no son suficientes para un hombre que ya lo ha perdido todo?, dijo de Castro. Esa fue la tesis central de la defensa de García Luna. El abogado fue increpado por un grupo de manifestantes al grito de 38 años no son suficientes, y que también confrontó a la esposa y la hija de García Luna a la salida de la corte. El representante legal aseguró que el defender al exsecretario le valió amenazas de muerte. Calderón, te espera la prisión, gritaban los manifestantes en Nueva York. Repito, Calderón, te espera la prisión. Gracias, compañeros de Nueva York. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó cínico al exfuncionario, quien hizo llegar una carta al juez en la que pidió clemencia por última vez. Acusó al gobierno mexicano de fabricar información falsa y criticó la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum arremetió también contra Calderón y lo retó a pronunciarse sobre el caso. Queremos ver qué es lo que dice, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Kogan sostuvo que las ofensas cometidas son muy serias y gravísimas. También decidió imponer una multa multimillonaria al no dar credibilidad al estado financiero que presentó la defensa. Estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido, afirmó el juez. Sin embargo, aceptó la recomendación de que García Luna sea trasladado a una cárcel cerca de la zona metropolitana de Washington, donde reside su familia. La decisión sobre la prisión donde purgará la pena será anunciada en las próximas fechas. Se dictó también una condena concurrente de 6 meses por el delito de falsedad de declaraciones, 5 años de libertad supervisada y una prohibición de entrada a Estados Unidos tras cumplir la sentencia. El destino del exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha caído en una corte estadounidense quedó escrito a las 5:21 de el estado de Nueva York. La audiencia de sentencia estuvo atravesada por una enorme tensión y nerviosismo. El aviso de un terremoto político del otro lado de la frontera. Después del exsecretario será Ismael El Mayo Zambada, cofundador y capo entre capos del cártel de Sinaloa, quien se siente esta misma semana en el banquillo de los acusados de Nueva York, una vez más en la corte del juez Kogan. Tras la caída del Chapo y García Luna, el proceso contra Zambada, capturado a finales de julio, se perfila como el próximo thriller judicial protagonizado por los narcos en Estados Unidos.
Así, con lo que le dijo el juez Kogan a Genaro García Luna, podemos sentenciar: usted es un matón, igual que el Chapo. Lo que dijo la fiscal: él ayudó al narco, él ayudó al cártel, él sostuvo al cártel, él era el cártel. Podemos saber que el gobierno mexicano estuvo dirigido durante el gobierno de Felipe Calderón por el cártel de Sinaloa. Calderón, Calderón, te espera la prisión. Calderón, Calderón, te espera la prisión. Es un pedido que hacemos hoy desde todos los rincones del país, y porque se haga justicia a las más de 450,000 víctimas del crimen organizado, luego de que el gobierno de Felipe Calderón y el narcotraficante García Luna les dieran el poder. Es así, Felipe Calderón, seguramente y sin ninguna duda, a pesar de todo lo que ha escrito en las últimas horas para deslindarse, lo que sabemos es que Felipe Calderón es culpable porque él era el jefe de el señor Genaro García Luna. Vamos a escuchar a otras ratas que se siguen deslindando. Todos estos panistas que hasta hace unos años, hasta hace unos meses nos daban ejemplo y nos decían que el gobierno de Calderón era ejemplo de cómo combatir al narcotráfico, hoy salen del barco como ratas, como lo que son. El PAN, un partido de narcos. Vamos a escuchar un poco a las palabras que emitió Marco Cortés, el presidente del PAN con menor capacidad intelectual que hemos conocido. Vamos a ver. El planteamiento de Marco Cortés, 12 años después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón, es hipócrita y doble en muchos sentidos. Fíjate, la misma hipocresía que le reclama el juez Brian Kogan a Genaro García Luna, lo que le dice es usted un hipócrita, Genaro García Luna. Usted lleva una doble vida, se lo dice así el juez Brian Kogan. Se refleja en el mismo Felipe Calderón, que sale a estas alturas a decir: yo no sabía. Es un mentiroso, Álvaro, compulsivo. Felipe Calderón está mintiéndole a México y se miente a sí mismo, porque ahí está toda la evidencia. Por supuesto que sabía. Un subsecretario de la Defensa Nacional fue y le llevó el caso, y no fue el único. Hoy le vamos a presentar esa entrevista con el general Tomás Ángeles de Aguajare, pero no solamente eso, hay mucha evidencia, Álvaro, de más gente que le avisó que Genaro García Luna estaba metido en el crimen organizado, y a todos a los cuales a todos los que le avisaron, en algún momento o estuvieron en peligro, sus vidas estuvieron en peligro, o estuvieron a punto de ir a la prisión. Así tal cual, se les acosó, se les persiguió. Y luego, después lo de Marco Cortés. ¿Qué es lo de Marco Cortés? Politiquería de la más chafa, de la más podrida, de la que los tiene hundidos en el PAN. Es eso. Sale ahorita 12 años después a decir que Felipe Calderón explique, cuando tienen defendiendo a Genaro García Luna, hasta dándole contratos en el PAN, un contrato al menos en el PAN, a ese señor que ahora resulta que es narcotraficante y que abandonan en su desgracia. Mañana van a meter a la cárcel a alguno de ellos y lo van a abandonar. Porque es hipocresía, están basados toda su ideología, todo lo que ellos hacen es permanentemente hipocresía. Eso es el PAN. Una hipocresía que hoy el juez Brian Kogan subrayó en el caso de Genaro García Luna, Alejandro. En el marco de la audiencia para emitir la sentencia el día de hoy, allá en Nueva York, el juez Brian Kogan le dijo a Genaro García Luna, muy bien vestido: usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de forma diferente. Le dijo también el juez Brian Kogan a Genaro García Luna: el Chapo Guzmán no existiría si no fuera por García Luna. Y es el Chapo Guzmán a quien el mismo juez Brian Kogan condenó a cadena perpetua, sí, en esa misma corte. Y pues sí,
Después de que Genaro García Luna pidió clemencia, Alejandro, el juez Brian Cogan se la concedió. Le dijo que le dejaba algo de luz al final del túnel, al no condenarlo a cadena perpetua. Dijo el juez Brian Cogan a Genaro García Luna: usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue policía del año. Pero señor, esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus 2 vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles. Esto, que no es nada suavecito para Genaro García Luna, lo expresó el juez Brian Cogan al decirle hipócrita. Y lo que decía Alejandro Páez al inicio también de este espacio, de cómo el juez le dice: si lo pongo ante el polígrafo, seguramente usted resulta que es inocente, pero es parte de su doble vida, de su doble cara. Con estas frases, parte de lo que dijo el juez Brian Cogan es que Genaro García Luna ha sido condenado a 38, poco más de 38 años de cárcel. Falta definir, Alejandro, dónde va a pasar, en qué prisión, una prisión seguramente de alta seguridad, como la que se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, donde no se ve la luz, Álvaro, del sol. Una prisión donde sales una vez, creo que a la semana, y les dan media hora para que caminen por un pequeño patio privado, y luego lo regresan a la prisión. Esa es la prisión que va a tener Genaro García Luna. Es muy probable que no vuelva a disfrutar el sol una semana completa, ni un día completo, ni medio día completo, y quizás hasta una hora completa no lo vuelva a disfrutar. Hasta los 90 años, si él llega a los 90 años, a lo mejor va a volver a ver el sol por más de media hora. Eso es lo que le espera a Genaro García Luna. El juez es implacable cuando le dice a Genaro García Luna: pues le voy a pasar a usted. Viene usted vestido casi, nomás lo único que le faltó, ¿sabes qué fue decirle, Álvaro, a García Luna? Viene usted vestido de panista. Viene usted hecho un panista. Así casi lo detalla el juez Brian Cogan. Hipócrita, de corbatita, de saco. ¿Podrá usted llegar aquí muy elegante, señor? Le dice a el juez Brian Cogan. Viene usted de panista. Hipócrita, cuando usted en el fondo tenía usted una doble vida. En una era un criminal y en otra pues era policía premiado, policía del año, como se lo dijo. Pero esto, señor, esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus 2 vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles. Es, Alejandro, una intervención, la del juez, contundente contra Genaro García Luna, que había dicho un discurso también ante el juez, cuyo remate fue: desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido que me permita volver con mi familia. Pero, bueno, por ejemplo, la fiscal en jefe dijo lo siguiente sobre Genaro García Luna: él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel. Esto lo dijo Sarita Comati Heredi, la fiscal en jefe del Departamento de Justicia. Lo repito: él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel. Usted tiene muerte en sus manos, le agregó. Y pues sí, las autoridades estadounidenses buscaban sentar un precedente contra pues, los funcionarios corruptos de México, y la fiscal argumentó las enormes dificultades de llevarlo a la justicia y dijo que el cártel de Sinaloa no existiría sin la ayuda de funcionarios como Genaro García Luna. Agregó la fiscal Sarita: el mensaje que envíe este tribunal será increíblemente importante. México no es una república bananera,
es un vecino importante, dijo Sarita Comatirelli, la jefa de los fiscales que acusaron a Genaro García Luna. Es, Alejandro, una noche negra que hunde a Genaro García Luna hasta el final de sus días, porque aunque pueda salir a los 90 años, y quizá antes por comportamiento, 15 años. que salga a los 75 años de edad, es un hombre en el basurero de la historia, como lo está también en el basurero de la historia Felipe Calderón. Porque era cómplice o porque no sabía. Y realmente no sabía. Esto nadie lo va a creer. Un poco, Alejandro, como lo que yo decía de ayer, ando buscando al imbécil que se lo crea. A Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Es, pues, un día, sí, histórico, porque es el primer alto funcionario, el primer secretario de Estado, Alejandro, que se condena por narcotráfico, por narcotraficante en Estados Unidos. Falta, naturalmente, lo que en México se encuentre sobre ese personaje y sobre otros, que también lo que ocurre en Estados Unidos representa un mensaje para México. Lo decíamos hace rato, que los que la hacen, la paguen. Sí. Narcotráfico o corrupción. Que no haya impunidad en este país. Mira, por un lado, Álvaro, por un lado está, digamos, esta condena de 38 años para este narcotraficante, Genaro García Luna. Por un lado está esa condena. Pero esa condena se extiende hasta Felipe Calderón. Se extiende más allá todavía al estilo de hacer política del PAN. Y se extiende a la estrategia de seguridad, entre comillas, que el PAN ha promovido durante, literal, décadas. La mano dura, no ir a las causas, sino dar golpes de efecto, atrapar a las cabecillas y engañar a la población que se persigue al crimen organizado. El golpe es tremendo para Calderón, pero también es para el PAN, como lo dicen las compañeras en Versus, como lo dicen Meme Yamel, Alina Duarte, Perla Velázquez y Daniela Barragán en el Versus, que ya está disponible, que es una condena. Lo de Genaro García Luna no es a Genaro García Luna, es una condena que abarca, que llega mucho más allá que Genaro García Luna. Eso por un lado. Por el otro lado, siguiendo lo que planteas, Álvaro, de que eso tiene que ser bien. Él ayudó al narco. Él sostuvo al narco. Él era el narco. Él era el narco. Por fin llegó un defensor de Felipe Calderón y de García Luna, los narcotraficantes que estuvieron a la cabeza del gobierno luego del fraude electoral del 2006. Es increíble que a todos los demás panistas que han defendido al gobierno de la muerte de Felipe Calderón, el gobierno que llevó a México, que trajo a México a la crisis de violencia más terrible, que seguimos sufriendo, la violencia que generaron estos imbéciles aliados al narcotráfico, enfermos de poder. Sigue habiendo personas como este señor que defienden el gobierno de Felipe Calderón. Como lo dijo el juez Kogan, usted es un matón, igual que el Chapo. Y lo mismo es este señor. Este señor no es un borracho, no es un simple borracho. Este señor es un asesino, es un genocida. Felipe Calderón ha sido el peor presidente de la historia de nuestro país y es un genocida que debe de pagar por sus crímenes de lesa humanidad. Las muertes que siguen ocurriendo en este país son causadas por un gobierno en el cual estaban montados los panistas. El PAN era el narco, el PAN era el gobierno del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es el cártel del PAN. El Chapo era
compañero de Felipe Calderón. Y sí, ya salieron, miren cómo de repente salieron a escribir, llegaron todos juntos a escribir con todo su odio, pero aquí están, ahí está gente que ni siquiera tiene cuentas, da la cara, tiene capacidad de defender lo que fue la guerra estúpida contra el narco, y hoy deberían estar escondidos en sus cloacas, en sus cuevas llenas de la inmundicia en la que viven, porque nadie que defienda a los asesinos, a los sinvergüenzas que crearon y que metieron al cártel de Sinaloa al gobierno de México puede vivir en otra cosa que no sea su propia inmundicia. El panismo está lleno de inmundicia, el panismo es muerte, el panismo es el cártel de Sinaloa, y ustedes, Klaus, Centauro y compañía, son igual de inmundos que estos señores. Son igual de inmundos porque asesinaron, porque provocaron el dolor y la muerte a lo largo de todo el país. Son unos inmundos mequetrefes. Y si tú, Klaus, existes, ¿por qué no subes? ¿Por qué no subes? Por cierto, Genaro García Luna, devuelve lo robado. ¿Qué decían hoy los compañeros en Nueva York? Calderón, te espera la prisión. Esperamos